Y el gobierno peruano pidió ayer la renuncia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, luego de que la titular del sector asegurara que el Ejecutivo observaría la modificatoria de ley que permitiría reingresar a la carrera pública magisterial a más de 14.000 docentes que no han sido evaluados, aprobado por el Congreso el jueves pasado y que para muchos afectaría la meritocracia. Con 111 votos a favor, el Parlamento Nacional aprobó el proyecto de ley que propone la reposición de los docentes interinos que fueron excluidos de la carrera pública por no tener títulos pedagógicos y no haber pasado la prueba de evaluación en el 2014. Estos maestros trabajaban en su mayoría en zonas rurales y fronterizas, zonas donde el rendimiento académico, según evaluaciones del Minedu, que dijo al respecto la ahora exministra, expresó su rechazo y aseguró que el Ejecutivo no se quedaría de brazos cruzados. Y bueno, luego vino toda esta renuncia y ahora hay otra ministra, pero para entender lo que ha pasado y dar una lectura correcta, evidentemente, de este proyecto de ley que está generando mucha preocupación, me voy a comunicar en estos momentos con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, aquí ya lo tengo en pantalla. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, exministro? Muy buenas tardes, Carmen, un gusto saludarla. Igualmente, exministro, ¿cómo poder tener esta lectura? Porque los padres de familia, bueno, en América Latina, pero también del Perú que nos están viendo, sin lugar a dudas la calidad educativa está ahí, en el ojo también de la concentración, porque imagínense tener a docentes que no están calificados para seguir pues en las aulas y evidentemente la reposición de ellos, está hablando de 14.000 docentes al respecto. ¿Qué significa para usted este proyecto de ley que evidentemente tiene que todavía seguir un proceso, pero que la ahora exministra se había manifestado que iban pues a poner unas situaciones de, por ejemplo, hablar con los congresistas para hacerles entender que estaban tratando de tumbar la meritocracia y evidentemente también otras opciones u otros caminos, como estaban hablando algunos especialistas, incluso de recurrir al procurador? Pero para usted, ¿qué significa todo esto, esta iniciativa y esta pretensión de algunos congresistas en el Parlamento? La reforma docente en el Perú, que se inició en el año 2012 con la aprobación de la actual ley de reforma magisterial, tuvo un enfoque y tiene un enfoque meritocrático dentro de la carrera que supone que el Estado peruano garantiza a partir de este enfoque que los docentes que están trabajando en las aulas tienen las competencias o las habilidades para poder hacerlo. Al quebrar esta idea meritocrática, lo que hace es dejar al Estado sin ese instrumento que le permite garantizar a las familias la posibilidad o la certeza, de saber que estos profesores están trabajando. Por lo tanto, no solo se trata de la incorporación de docentes que no tienen título o que no hayan sido evaluados. La ley todavía tiene que, como usted muy bien dijo, avanzar para tener certezas de por dónde va el detalle de la ley y sus reglamentos. Pero lo que sí es cierto es que se quiebra la meritocracia y por lo tanto el Estado peruano se queda sin los instrumentos que garanticen a las familias condiciones básicas de calidad. Pero ¿qué significaría esto a futuro para incluso los propios profesores que han pasado por todo el proceso de meritocracia y que han cumplido con todas las evaluaciones y de pronto venga todo este grupo de profesores y entren a la carrera magisterial así de porrazo? A ver, eso es un muy buen tema porque lo que coloca es una situación muy incómoda al magisterio peruano, que más bien estuvo ya al principio un poco con resistencias, pero luego se alineó, digamos, a estas líneas. Cada año se presentan más de 200.000 profesores, 200.000 maestras a una serie de evaluaciones que se tienen en el marco de la carrera, sean para ingresar a la carrera, para ascender en ella o para acceder a algunos otros cargos, y entonces se ha generado se ha creado una cultura de la evaluación que creo que había avanzado hasta ahora muy bien. Lo que hace esto es quebrarla nuevamente, ¿no es cierto? Así como quiebra el instrumento del Estado para garantizar calidad, quiebra también esta cultura de evaluación que ya se había instalado entre los profesores en el país, ¿no?
Ahora, esta renuncia a usted, ¿a qué le sabe? Porque hay una percepción que se está armando en la opinión pública, porque evidentemente la ex ministra salió a decir en todos los medios de comunicación, vamos a utilizar todos los caminos, primero para convencer y explicar a los congresistas que están a favor de esta ley, que bordean hasta los 100 congresistas que están a favor en esta primera medida, esta primera etapa de este proyecto de ley, y explicarles a cada uno de ellos que esto es insostenible y que podría afectar incluso la meritocracia. Eso dijo ayer la ahora ex ministra, pero ahora hay un quiebre ahí. ¿Qué lectura le da este cambio en el ministerio? Que la presidenta Boluarte no cree en la reforma docente, así como no cree en la reforma universitaria. Que la presidenta Boluarte continúa con la misma posición que ha tenido el presidente Castillo en la primera parte de este gobierno, que tampoco creía en la reforma docente ni en la reforma universitaria, ¿no? Por lo tanto, quien tiene que dar las explicaciones del caso para darnos cuenta que efectivamente no se trata de esto es la propia presidenta, al decirnos, o la nueva ministra, al decirnos ahora que sí, que vamos a continuar con el tema de la meritocracia, que se va a observar la ley aprobada en el Congreso, que vamos a tener una estrategia para que no sea aprobada por insistencia después, ¿no es cierto?, que es el mecanismo que tenemos en el país para que el Congreso apruebe una ley si es observada por el Poder Ejecutivo. Entonces, hasta ahora, la gestión de la presidenta Boluarte está mostrando una continuidad de la gestión del presidente Castillo, por lo menos en materia educativa. Ahora, por último, exministro, sin lugar a dudas, esto quiebra, usted bien lo ha dicho, la meritocracia, pero ¿qué pasa con la institucionalidad del sector educativo? Porque se ha luchado por tanto tiempo a arrastrar este sistema de meritocracia, incluso con los sindicatos. Recordemos a Pedro Castillo Terrones, el expresidente, y la huelga magisterial. Recordemos esas épocas donde evidentemente hubo pues un pulso que se medía en las calles y puso también contra las rejas a muchos ministros. Pero ahora, yo me pregunto, exministro, ¿qué puede pasar si es que esto logra prosperar? Porque ya no está la ministra que se mostraba frontal y ahora al parecer estamos en medio de una incertidumbre, hay cuestionamientos, se pregunta a los padres de familia. Una de las principales bondades que puede tener una política pública, como las políticas asociadas al magisterio en el Perú, tiene que ver con la apropiación que hacen las personas, que hacemos las personas de estas políticas. Y eso es una fuerza muy grande que tenemos los ciudadanos para determinar y decir que esto es el tipo de políticas que queremos. Entonces, usted mencionaba, Carmen, hace un momento al propio sindicato, que ha salido a defender la reforma porque ha reconocido en ella una serie de ventajas. El sindicato oficial, ¿no es cierto? El SUTEP. Es, el SUTEP. El SUTEP. Y por lo tanto, si todos los ciudadanos estamos absolutamente seguros que esto es el camino que debemos seguir, o por lo menos es el mejor camino diseñado del momento, creo que tenemos que exigir al Congreso de la República, exigirle al Poder Ejecutivo, a la presidenta Boluarte y a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, que continúen en ese camino, porque lo avanzado ha mostrado logros y sería un retroceso enorme para el país volver a foja cero respecto al tema de la reforma docente en el país. No, y además es importante, ministro, también generar esa cultura, de protesta, de voz por parte de la sociedad civil, para demostrar que especialistas, exministros, están de acuerdo que esto no va para más. Es decir, este proyecto de ley debería quedarse ahí, zanjado, pero vamos a ver también hasta qué punto llegan las pretensiones y algunos intereses de algunos parlamentarios. Muchas gracias, exministro de Educación, Ricardo Cuenca, por su tiempo desde Perú para analizar ese tema que evidentemente va a seguir generando más cola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.